Jóvenes, buenos días con todos. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Por favor, me encienden sus cámaras. Voy a solicitarles hoy que traten de comprarse un fondo verde o puede ser también una cambrela verde pequeña para que la pongan de fondo y así ustedes puedan salir en sus asientos sin necesidad de que salga el fondo, ¿verdad? Entonces ese compromiso tienen para para esta semana, ¿ya? Tener buena iluminación y tener un fondo de color verde. Algo, un rectángulo pequeño. Pueden comprar Fomix de color verde y lo ponen atrás solamente en el lugar de su rostro y ahí pues el objetivo es que salgan como está saliendo Arellano, sentada ahí en su silla, ¿ya? Está bien, José, adelante. Entonces, sí me gustaría que tengan ese fondo. Por ejemplo, Cristel tiene muy oscuro el lugar, entonces tendría que ponerle ahí un foquito y colocar su fondo verde. Ya algo tan pequeño que lo puede pegar y despegar para que se vea su rostro. Ya veo que García Sánchez tiene el fondo verde, pero no le ha puesto en Zoom. Tengo una pantalla verde. Eso tendría que colocar en configuración para que le salga solo la silueta. Entonces les decía pues a todos, la próxima clase tienen que tener ese fondo verde para poder visualizarlos como se encuentra Ana Arellano. De esa manera tienen que salir todos. Bien, muy bien chicos, vamos a iniciar como todos los días. eh, Nosotros vamos a iniciar con la oración de la mañana y también con el momento cívico, que tienen que participar todos, ¿verdad? Entonces vamos a compartir. Bueno, a continuación vamos a entonar las sagradas notas del himno nacional. Salve patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Ya a tu pecho rebosa, gozo y paz a tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, haz de sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que sol contemplamos lucir. Vive el Ecuador, viva. A continuación, el himno a la unidad educativa ONIL.
estudiar es un camino a la excelencia, es derrotar el cansancio de la vida, mirar la aurora que nos llama desde arriba, hacer cenit de la cultura y de la ciencia, colegio liga de juventudes, donde el maestro es maestro y consejero, donde el Señor se cultiva con esmero, de sus preceptos y virtudes. Salve a ti, colegio, mil siempre el primero. La educación principal que es un ejemplo. Un consagrado como un templo. Virtud y al esfuerzo tesonero. Alegría, trabajo y oración. A viajarse con los pasos en camino. A superarnos con honor y disciplina. Siguiendo a la Virgen con unción. Nuestro lema es alegría, trabajo y oración. En esta mañana presentamos la oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por todos los estudiantes para que Dios les dé la fortaleza y ánimo día a día en su preparación académica, para que tengamos salud, bienestar emocional y el pan no le falte en la mesa de nadie. Ten piedad, Señor, ten piedad. El tema del día de hoy es ayuda a la naturaleza. No destruyas los bienes que la naturaleza coloca para tu beneficio. Ayuda a progresar. Coopera con los árboles, porque ellos cooperan con tu vida, purificando el aire que tú respiras. Colabora con la pureza de las fuentes, porque ellas te proporcionan el agua que necesita tu cuerpo. Ayuda a producir para que el pan esté siempre en la mesa de todos. Ayuda a la naturaleza. Bueno, este mensaje del día de hoy es un tanto ecológico, que vela precisamente por la ecología, por la salud de la naturaleza. A continuación van a escuchar un pequeño canto. Me pondré, puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que mucho en vano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición. Bien, vamos a hacer la oración que Cristo nos enseñó diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La oración del día de hoy la concluimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, vamos a tomar la asistencia el día de hoy. Con voz fuerte y firme me contestan con la palabra presente. Alvarado Bones. Presente. Alvarado Villón. Presente. Arellano. Presente. Presente. Calle. Presente. Cárdenas. Presente. Chasi. Presente. Díaz. Presente.
Erazo, Presente. Erazo, Presente. García Sánchez, Presente. Hidalgo Guachamín, Presente. Isurieta Vargas, Presente. Jaén Egues, Loza Castro, Medrano León, Profe, Loza tiene Presente. problemas con la computadora. Dice que está intentando resolverlo, que a veces se conecta. muchas gracias William, Monserrate Pinto, Presente. Núñez Altos, Orellana Lavalle, Pacheco, Presente. Pérez Rodríguez, Presente. Pérez Vega, Presente. Pilay Pincay, Presente. Porter Jurado, Presente. Quijije Suárez, Presente. Ramírez Reyes, Sánchez Orellana, Presente. Touris Tamayo, Presente. Vega Brunet. Presente. Profesor, ¿me escucha? Sí, adelante. Profesor Ramírez, sí, se está solo que no me quería coger el audio. Vergara Parrales, Presente. Villa Cabrera, Presente. Villasís, Presente. Yagual de la Cruz, Presente. Zambrano Vinces, Presente. Mora David. Presente. ¿Alguien que esté acá? presente. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más ya está aquí? Todos ya están. Los que tienen falta, pero ya llegaron. ¿Nadie más? Muy bien. Profe, Le escucho adelante. quería pedirle permiso para ver si podía apagar la cámara. Lo que pasa es que no me siento bien. Lo tienes, adelante. Gracias. Profe, yo también pido permiso para tener la cámara apagada porque no tengo internet y con datos. Y así, profe. ¿Cuál es tu apellido? Santiago Pérez Vera. Lo tienes, Santiago. Muchas gracias, profe. Muy bien, chicos. El día de hoy, pues, en esta semana tengo el placer de presentarles una obra de un escritor italiano llamado Dante Alighieri, ¿verdad? Él vivió en plena época de la Edad Media, donde se creía mucho, pues había muchas creencias religiosas, abundaba la literatura cristiana, la literatura del teologismo católico. Entonces, básicamente quiero que me digan pues qué pueden apreciar en esta imagen. Vemos ahí una canoa, una barca, hay personas que están en ese mar y hay dos personajes que están sobre tres personajes que están sobre esta canoa, ¿verdad? ¿En qué lugar creen que se encuentran estos personajes? ¿Alguien tiene idea de qué lugar es el que estamos viendo en la imagen? ¿Nadie? Bien. No le escucho. Repita, por favor. Se ven como unas olas. Ya, precisamente están en el mar que los va a conducir hacia las puertas del infierno. ¿Ya? Entonces, vamos a ir en ese camino, en esta obra que se llama La Comedia, que luego pues se la conoció como la Divina Comedia. Y su principal escritor, su autor es Dante Alighieri, que es un escritor italiano. Se inspiró en un poeta romano de origen latino que se llamaba Virgilio. ¿Se recuerdan ustedes en el género épico cuál era el principal representante de la épica en Grecia?
el que escribió la Odisea, la Ilíada. ¿Cómo se llamaba ese representante? El que escribió la Odisea. Homero. Homero. Entonces, ¿Homero era romano o era griego? A ver. ¿Qué nacionalidad era Homero? ¿Era de Roma o de Grecia? Bueno, Homero principalmente era un poeta o un escritor griego. ¿Ya? Entonces, Virgilio, pues recuérdense que los romanos conquistaron a los griegos a través de ¿qué? ¿De la literatura o de las armas? ¿Quién se recuerda eso? Eso lo vimos ya. ¿Los romanos cómo conquistaron a los griegos? ¿A través de las letras o de las armas? De las letras. No, los romanos eran buenos para las armas. Recuérdense en la época de Cristo, quienes lo crucificaron eran los romanos. ¿Ya? Entonces, los griegos los conquistaron a los romanos con las letras. Entonces, nació ahí un poeta llamado Virgilio, que le gustó mucho esto de la Odisea, de la Ilíada, e hizo su propia obra que se llamó la Eneida. En la Eneida habla acerca de un barquero que se llama Caronte. Quiero que me busquen ahí quién fue el barquero del inframundo, Caronte. Búsquenlo, por favor. Y más tarde, su mayor admirador, que se llamaba Dante Alighieri, que era italiano, hace esta obra, se queda fascinado con el infierno de la Eneida y hace esta obra llamada La Divina Comedia. Y también utiliza al barquero. ¿Ya encontraron el barquero del inframundo? ¿Cuál es su nombre? Bueno, esa es la Barquero de Hades. del Hades del inframundo, ¿correcto? O sea que este barquero aparece en muchos mitos griegos, aparece en dos obras importantes. ¿Cómo se llama la obra que inspiró a la Divina Comedia? Acabo de mencionarla. ¿Quién lo escuchó? El infierno de Dante. No. La obra que inspiró a la Divina Comedia se llama La Eneida, que fue escrita por Virgilio, donde también aparece este barquero. Recuerden que Dante admiraba mucho a este poeta latino romano, ¿verdad? Entonces, ¿en qué obras aparece este barquero? Aparece básicamente en tres: en la Divina Comedia, en la Eneida y en muchos mitos, en una infinidad de mitos, ¿ya? Entonces, en esos tres lugares, y se llama, ¿cómo se llama ese barquero del inframundo? ¿Qué nombre tiene? Caronte. Caronte. Entonces, el río que él debe atravesar se llama, ¿cómo se llama ese río? El que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué nombre tiene ese río? Los demás también tendrían que estar buscando el nombre del río. Aqueronte. Aqueronte, muy bien. Son diferentes, ¿no? El río y el nombre del barquero. Tenemos aquí la destreza a vincular datos biográficos de escritores y filósofos. ¿Cuál es el escritor que vamos a tratar el día de hoy? Yo ya se los he dicho como 3 veces el nombre. Es un italiano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bien, aquí. Dante Alighieri. Muy bien. Dante Alighieri, tenemos repaso de la sinonimia y la Divina Comedia como contenidos. Bien. ¿Se recuerdan cuántos tipos de distractores tenía la sinonimia? Tenía muchos distractores, entre ellos los fonéticos y los morfosintáxicos. Decíamos también que para poder nosotros contestar un problema de sinonimia tenemos que ver que las categorías gramaticales sean las mismas. Verbo, verbo, sustantivo, sustantivo, adjetivo, adjetivo, adverbio, adverbio. Existían 4 tipos de sinonimias, de los cuales vimos 2, la conceptual y la contextual. La conceptual también se la conoce como total y la contextual como parcial. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que hicimos la clase anterior, ¿ya?
Hablábamos de la sinonimia total, donde su concepto no cambia cuando se coloca, por ejemplo, a judía, habichuela, aluvia. En cambio, en las contextuales o parciales, la palabra va a cambiar, ¿verdad? La tierra da frutos, se escucha mejor la tierra produce frutos, ¿verdad? Entonces, sí va a cambiar el contexto si yo le cambio el sinónimo de la otra palabra. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, la comida de este restaurante es basofia, solo vengo por lo bonita que son las meseras. La comida de este restaurante es cartón, solo vengo por lo bonita que son las meseras. Cartón y basofia, a pesar de ser sinónimos, le cambia el contexto, le cambia la oración. Tenemos otra acá. Ese hombre no fue contratado porque quedó en pausa ante las preguntas que le hicieron. Ese hombre no fue contratado porque quedó en duda ante las preguntas que le hicieron. Pausa y duda son sinónimos contextuales y en el momento de utilizarlos en la misma oración cambia totalmente el significado de la oración. Muy bien. Tenemos en este momento 5 datos que me tienen que anotar del video que vamos a observar. Me van a investigar el nombre completo de Dante Alighieri y ya su nacionalidad ya se las dije, ¿verdad? ¿Cuál era la nacionalidad de él? Italiano. Italiano. Entonces vamos a escuchar cómo era el infierno de Dante, ¿ok? Anoten 5 datos de este video que vamos a reproducir en este momento. ¿Me confirman si se puede escuchar? Es muy probable que... ¿Se puede escuchar? Sí, profe. Listo. algún momento, mirando o leyendo de alguna gran tragedia o calamidad, escuchemos que aquello era una escena dantesca, o que era como el infierno de Dante. Pero exactamente de dónde viene esta frase y cómo lucía el infierno de Dante. La Divina Comedia es un libro escrito por el poeta italiano Dante Alighieri durante el siglo XIV, entre los años 1304 y 1321. Es considerada una de las obras más importantes de la historia, marcando el fin de la Edad Media y dando inicio a la literatura moderna. La historia describe la visita guiada que Dante hace al infierno, al purgatorio y finalmente al paraíso, pero la descripción más vívida y que más impacto tuvo en sus lectores, tanto antiguos como modernos, es la del infierno. Fue tanto su impacto en una sociedad tan religiosa como la de Dante, que las consecuencias llegan hasta nuestros días, y la idea que tiene la mayoría acerca de cómo luce el infierno, con su fuego y sus crueles castigos, está más basada en la novela de Dante que en lo que dice la propia Biblia. De acuerdo al autor, la visita al infierno fue realizada el Viernes Santo del año 1300, cuando tenía 35 años de edad, y fue guiado por el poeta romano Virgilio, durante el recorrido que duró en total 24 horas. Dante describe el lugar como un cono invertido, que consta de 9 círculos o niveles, en los cuales se ubican a los pecadores de acuerdo a las faltas que realizaron. De esta forma, mientras más cercanos al fondo, más grandes fueron los pecados que cometieron en vida. Cada círculo del infierno está lleno de horrores y visiones espantosas, y el carácter horroroso de ellos va aumentando conforme se acercan al último nivel, donde se encuentra el mismísimo Lucifer, el ángel caído que gobierna el inframundo. El primer círculo es el limbo, donde se encuentran aquellas personas que fueron buenas y justas, pero que no recibieron el bautismo, y el castigo que se les aplica es el deseo insatisfecho de conocer a Dios. Entre las sombras de las almas, Dante pudo reconocer algunos personajes célebres de la historia, como los griegos Homero, Aristóteles y Platón. El segundo círculo está destinado a los que se dejaron arrastrar por la lujuria y se entregaron a deseos sexuales insanos. Su castigo es ser azotados por una tormenta infernal, con vientos demoledores. Aquí pudieron ver a personajes como Cleopatra, Helena de Troya o el héroe Aquiles. En el tercer círculo se castiga la gula, y a los glotones se les castiga obligándolos a permanecer sumergidos en el lodo, bajo una lluvia continua de granizo y bajo la amenaza constante del perro de 3 cabezas, guardián del infierno, el temible Cerbero. En el cuarto círculo pasan la eternidad los avaros, aquellos que acumularon riquezas más allá de sus necesidades y en perjuicio de sus semejantes. Están condenados a arrastrar grandes y pesadas cargas de oro durante toda la eternidad. En el quinto nivel se castiga la ira y la pereza,
Los iracundos se golpean, se injurian y se enfrentan unos contra otros hasta el fin de los tiempos, y los perezosos se hunden en el lodo sin hacer nada para evitarlo, en una terrible y eterna agonía. En el sexto nivel se castiga a los herejes, quienes no creyeron en el mensaje divino, y son castigados por las furias, las diosas griegas de la venganza, Megera, Alecto y Tisífone, y son vigilados por una multitud de diablos, quienes los condenan a yacer dentro de sepulcros en llamas. El nivel número 7 es destinado para todos aquellos que por propia decisión han vivido entregados a la maldad. Este círculo está dividido en 3 espacios, y en todos los casos son vigilados y sometidos por bestias y criaturas horrorosas. En el primero se encuentran los asesinos, criminales, violadores y bandidos, sumergidos en un río de sangre hirviente que les recuerda la sangre que ellos mismos derramaron en la tierra. En el segundo están aquellos que ejercieron violencia contra sí mismos, como los suicidas, que son transformados en árboles ya que renunciaron a su naturaleza humana y son castigados por horribles arpías. Y por último se encuentran aquí los blasfemos, castigados por una eterna lluvia de fuego, sin poder moverse. También se encuentran los sodomitas y los usureros, torturados por el mismo fuego. Los primeros corren sin sentido y los segundos lo enfrentan sentados. El octavo nivel del infierno se encuentra dividido en 10 horribles fosas, donde son lanzados aquellos que no fueron dignos de confianza, como los corruptos, ladrones, falsos profetas, políticos, proxenetas, magos o adivinos. Todos son sometidos a grandes torturas como enfermedades, castigos físicos y psicológicos, dependiendo de la gravedad y del tipo de pecado. El noveno y último círculo del infierno está destinado para los traidores y está también dividido en varios sectores, habitados por gigantes, quienes son al mismo tiempo condenados y custodios de las otras almas. Aquí existen 4 partes específicas descritas por Dante. La primera, Caína, llamada así por Caín, quien mató a su hermano Abel. Allí se encuentran los que traicionaron a sus allegados, sumergidos en hielo hasta la cabeza, con la cara hacia abajo. Antenora, donde se encuentran los que traicionaron a los grupos o comunidades a los que pertenecían, sumergidos con la cara hacia arriba, con hielo que cubre la mitad de la cabeza. Ptolomea, aquí se encuentran los que traicionaron a sus huéspedes, sumergidos en el hielo con la cabeza echada hacia atrás, para que se les congelen las lágrimas en los ojos, impidiéndoles poder sentir pena. Judeca, para los que traicionaron a sus benefactores, se encuentran inmersos en el hielo, pero en diferentes posiciones de acuerdo al objeto específico de su traición. En el centro del infierno está Satanás, el primer gran traidor, descrito como una espantosa bestia con 3 caras, una roja, una negra y otra de color amarillo. Junto a Satán se encuentran Brutus, quien traicionó a Julio César, y Judas, los mayores traidores de la historia. Bien, de esta forma termina la descripción del infierno de Dante, y comprendemos cómo su libro impresionó tanto a las personas que aún hoy, luego de 700 años, usamos la frase escena dantesca para referirnos a una visión macabra o espeluznante, a algo que causa espanto. Bien, 5 datos de la Divina Comedia. A ver, quiero que me levanten su mano y me digan pues cuáles son esos datos que ustedes tienen. Bien, tenemos 2 participantes, les escucho, adelante. Samir García nos ha levantado la mano y José Grazo. Sobre el limbo, que donde están las personas justas. Y también vi de que se decía que se castigaba la ira y la pereza, que los perezosos se hunden en el lodo. Se castigaba a los que no creyeron en los mensajes divinos. Torturan a los que no fueron de confianza y también sumergían en hielo a los traidores. Muchas gracias, Samir. José, te escuchamos. Profe, la Divina Comedia es escrita durante el siglo XIV. Su visita al infierno fue el Viernes Santo de 1300. Cada círculo del infierno está lleno de castigos y horrores. El primer círculo es el limbo, que son las personas que no recibieron el bautismo, y el segundo círculo, los que se dejaron llevar por la lujuria. ¿Ya quién se encuentra en ese segundo círculo del infierno? Las personas que se dejaron llevar por los deseos sexuales u otras cosas Y malas. ahí mencionaron algunos reconocidos griegos.
y entre otros personajes. Cleopatra, Helena de Troya y Aquiles. Muy bien. Y en el primero, ¿quién estaba ahí? En el limbo, que no fueron bautizados y fueron condenados a querer ver a Dios. Aristóteles. Aristóteles, Platón y el mismo, el que escribió la Odisea. Homero. 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 ¿Forma de qué tiene el infierno según Dante? Forma de cono. Un cono invertido. Entonces, en cada círculo, el círculo se iba haciendo más grande o más pequeño si es un cono invertido. Tienen un cono de lado, ahora lo invierten. Entonces, ¿el último círculo es más grande o más angosto? El más angosto. Más angosto. ¿Y quién se encuentra en el noveno círculo? En el último círculo. Dice que Se tiene encuentra Satanás. Satanás. Y tienen la boca a los dos más grandes traidores, ¿verdad? Entre ellos estaba el que traicionó a Jesús. ¿Cómo se llama? Judas. Por eso esa parte del infierno se llama Judaca. Y la parte en que habla de Caín, ¿cómo se llamaba esa parte? Caína. ¿Ya? Entonces, ¿qué les pareció esta obra? Que solamente que ustedes han visto el infierno. ¿Ya? Pero aparte del infierno, Dante en su Divina Comedia nos habla de dos lugares más. Del purgatorio y del paraíso. ¿Ya? Entonces, cuando este barquero, ¿cómo se llamaba el barquero que lo condujo a él? Caronte. Ya, Caronte lo lleva porque Virgilio, que era el poeta, la inspiración de Dante lo convence. Llegan a las puertas del infierno que decía, aquí tienes que abandonar toda esperanza. Ya, yo les tengo un trabajo para, antes de que termine el examen, que es dibujar el inframundo. Lo van a pintar con témperas, van a utilizar su imaginación, van a hacer esas aguas. Miren que decía que las aguas, ¿de qué estaban hechas? De sangre hirviendo, ¿no? Entonces, la puerta del inframundo con ese escrito que digan, aquí se abandona toda esperanza. A Dante en esa canoa. ¿Quién más estaba en la canoa aparte de Dante? ¿Quién más era transportado hacia el inframundo? ¿Solo iba Dante o iban dos personas más? Bueno, el que lo acompañaba era Virgilio y el que transportaba la nave, ya ustedes saben que era Caronte. Bien, entonces, ¿alguien más que tenga otro dato del infierno de la Divina Comedia que nos comparta? Que lo haya podido anotar. ¿Nadie? Profesor, que la gente se basa más en lo que está en la novela que en lo que está en la Biblia, como sobre el infierno. Ya, muy bien. O sea, tienen más referencia de la novela de Dante que la propia Biblia. A Dante se lo considera como el padre del idioma italiano. Él también fue un político que fue condenado al exilio porque se lo acusó de corrupción. Entonces, él en ese exilio es que escribe esto de la Divina Comedia. Ya con todo ese sufrimiento, lo escribe esta maravillosa obra. Entonces, vamos a continuar con la Divina Comedia. ¿Ya? Veo que solamente 3 personas me participaron en los datos. Bien, importancia de la Divina Comedia en la literatura. A ver, Santiago Pérez, ayúdanos con la lectura de la importancia que tiene la Divina Comedia en la literatura universal. Ya, la obra es un conjunto, resume los anhelos de la vida de Dante y de su época. El propósito de Dante al escribir esta obra fue mostrarle a la humanidad los errores del infierno y las glorias del paraíso. Por eso tiene una finalidad didáctica y el propósito de salvar a la humanidad del pecado. Pregunta de examen, ¿cuál es la finalidad de la Divina Comedia? Es una finalidad
política, económica, social, didáctica. Entonces, didáctica significa que busca enseñarnos algo, ¿verdad? Entonces, él quería que nosotros veamos lo que sucede en el infierno y lo que sucede en el cielo. ¿Ya? Idea del infierno en la Edad Media. Nehemías Núñez, léanos, por favor, ¿cuál era la idea del infierno en la Edad Media? Pero la idea del infierno en la Edad Media. Caronte, por cierto, se encuentra en la comedia sirviendo el mismo rol que tiene en la Eneida. El barquero que transporta las armas a los dominios de Hades. Sin embargo, aunque los ríos presentes en la comedia son los mismos de la Eneida, su distribución es distinta, ya que Eneas primero pasa por el Aqueronte, del cual el Cosito y la laguna Estigia son afluentes, y después por el Leteo para poder llegar al palacio de Plutón. Mientras en la comedia el río Aqueronte es el río principal y el Cosito es un lago congelado situado en el noveno círculo del infierno, donde todos los ríos, incluido el Flagetonte, desembocan. El Flagetonte rodea al Tártaro en la Eneida, y en la comedia es un río de sangre, y viendo por otro lado las almas que vagan por las orillas del Cosito y le ruegan a Caronte que los ayude a cruzar. Son las de aquellas personas cuyos cuerpos no han sido sepultados todavía y están condenados a errar por esos lares durante al menos 100 años. Si es que nadie los entierra antes, más bien solo los califica como las almas de los nuevos condenados. Muchas gracias, Nehemías. Entonces vemos que aparecen dos obras, nos vamos a volver a conectar. Aparece en la obra La Eneida y La Divina Comedia. Nos vamos a volver a conectar, chicos. Espero que todos participen.